Hola, ¿qué tal a todas y a todos? De nueva cuenta, muy buenas tardes. Soy su profesor de Derecho Aduanero y el día de hoy vamos a continuar con los sujetos que se encuentran vinculados con lo que es las aduanas. Ya vimos lo que es el agente aduanal y vamos a ver el día de hoy lo que es el apoderado aduanal y lo que es el dictaminador aduanal. Como punto y aparte, les recuerdo que en la próxima semana hay que entregar nuestro primer reporte de la lectura que les dejé, que es el Mercader de Venecia. Y el procedimiento es, durante la clase, ustedes me van a poderme mandar ya sea a través de WhatsApp o correo electrónico, el cual se los voy a estar mandando en un momento más en nuestro chat alterno. Y el chiste es de que haya evidencia que fue entregado para ¿cómo se llama? Para la propia universidad, no lo toma en cuenta. Bien, recapitulando un poquito, eh, vimos que el agente aduanal es una persona que está autorizada por el SAT a través de una patente. Vimos las características de la patente y esta persona va a tener el trabajo de promover por cuenta ajena el despacho de ciertas mercancías en los diferentes regímenes previstos por la ley, que básicamente nos va a estar ayudando a los comerciantes para poder importar o exportar mercancías. Bueno, como ya dijimos, otro de los sujetos es el apoderado aduanal. Perdón, es que me quedé en el subconsciente con lo que era el apoderado legal, pero ya está modificado. El apoderado aduanal es la persona a la cual los importadores otorgan poder para llevar a cabo operaciones de comercio exterior. Y ustedes me dirán, pues es exactamente lo mismo que hace el agente aduanal. Yo les diré, pues sí, sus funciones son las mismas que el agente aduanal, pero existe una diferencia, la cual es que solamente va a realizar trámites de comercio exterior en representación de la persona física o moral de quien dependa y por la cual fue autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Un agente aduanal como tal se podría decir que es como un sujeto con actividades públicas. Cualquier persona puede ir con él y plantearle el problema o la situación y él se va a encargar de realizar los trámites pertinentes para poder importar o exportar la mercancía. En cambio, el apoderado aduanal forma parte de ya sea de una empresa o bien es quien le confía a una persona física que quiere traer o importar o exportar alguna mercancía, pero forma parte de su estructura empresarial y por esto fue autorizado en específico. Para eso sirven los apoderados aduanales, que su trabajo en específico es traer mercancía o exportarla por cuenta de la empresa, ya sea física, bueno, en este caso una persona física o una compañía a través de una empresa, una persona moral. No cualquiera puede realizar este tipo de trabajos. No pueden ustedes contratar a un abogado y que haga ese trabajo. Para ello, tiene que haber una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y para poder obtener esa autorización, por así decirlo, en este caso se va a requerir no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso, ni haber sufrido la cancelación de su autorización previamente, en caso de haber sido apoderado aduanal, tener relación laboral con el poder dante y que el mismo le otorgue poder notarial, gozar de buena reputación personal, no ser servidor público ni militar en servicio activo. También no tener parentesco cosanguíneo en línea recta ni limitación de grado y colateral hasta por cuarto grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana de adscripción.
Tienen que exhibir también una constancia de su inscripción al Registro Federal del Contribuyente, perdón. Y también hay que aprobar el examen de conocimientos que practiquen las autoridades aduaneras y un examen psicotécnico. En el caso de las empresas pertenecientes a una misma corporación, podrán en cualquier momento llevar a cabo la transferencia de autorizaciones de sus apoderados aduanales entre las empresas del propio grupo, es decir, pueden estarse intercalando, sin que sea necesario cumplir nuevamente con lo dispuesto en esta fracción, bueno, la que señala la ley aduanal. Bueno, estas son las condiciones o requisitos que debe tener el apoderado legal para que pueda hacer, por ejemplo, para obtener, por así decirlo, el boleto de entrada. Y lo digo así como de una manera burda porque una cosa es que le autoricen y otra cosa es los requisitos que deberá cubrir para operar esa, vamos, para que tenga esas actividades, las esté realizando. Imaginemos que la empresa ya obtuvo la autorización por parte de la autoridad, bueno, en este caso el de la secretaría, y esta persona ya se le certificó de que es el apoderado. Ay, otra vez. Listo, una disculpa. Sigo con mi dislexia. Bueno, se podremos decir que apoderado aduanal y apoderado legal es como una especialización en cuanto a lo comercio exterior. La verdad es que pues sí lo tengo muy presente lo que es un apoderado legal. Pero estamos hablando de apoderado aduanal. Por favor, olvídense de las otras diapositivas que le haya puesto legal, es aduanal. Entonces, regresando al asunto, la empresa ya tiene autorizado a una persona para que sea su apoderado legal. Ahora, para poder empezar a utilizarlo o a realizar operaciones, necesita estos requisitos. El primero de ellos es proporcionar a las autoridades aduaneras en la forma y con la periodicidad que éstas determinen la información estadística de los pedimentos que formule, grabada en un medio magnético. Bueno, nuestra ley está un poquito retrasada, podemos utilizarlo de manera digital. Asimismo, ha de ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su función. No se lo puede delegar a ninguna otra persona. El apoderado aduanal deberá firmar en forma autógrafo la totalidad de los pedimentos originales y la copia del transportista. Asimismo, va a realizar los actos que le correspondan conforme a la ley en el despacho de las mercancías empleando el sistema electrónico y el número confidencial personal que le asigne la Secretaría. Va a utilizar los candados oficiales en los vehículos y contenedores de que transporten las mercancías cuyo despacho promueva, de conformidad con lo establecido por la Secretaría, mediante reglas, así como evitar que los candados fiscales que adquieran de los importadores o fabricantes autorizados se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancía cuyo despacho no hubiera promovido. Por otra parte, va a tener que dar a conocer a la aduana en que actúe los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo en los trámites de todos los actos del despacho. Si se fijan, esto es lo que va a tener que hacer cada vez que realice alguna operación, o en este caso cuando quiera importar o exportar los productos. Salen de la empresa y tiene que dar todas estas formalidades hasta que llegue ya sea la embarcación o viceversa, cuando lleguen de embarcaciones, lleguen esos productos, va a tener que hacer todo este procedimiento hasta que llegue a la empresa. Bueno, de manera rápida, como tal, derechos del apoderado son los correspondientes a la propia empresa, ya que están subordinados a dicha persona moral, por lo que sus derechos van a estar implícitos en cómo esté el contrato con dicha empresa o la persona física. Lo que sí tienen son obligaciones que son de cajón por parte de nuestra ley, de nuestros lineamientos, y que recaen ante el apoderado aduanal, los cuales, si se fijan,
Pues son prácticamente los mismos que se señalan para los agentes aduanales. El primero de ellos es el de realizar el descargo total o parcial en los medios magnéticos en los casos en que las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio en los términos que establezca la Secretaría de Economía y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica que demuestre dicho descargo. También el de cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosarlo documentos que estén a su favor o a su nombre, sin autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó. Asimismo, va a tener que declarar bajo protesta de decir verdad el nombre y domicilio fiscal del destinatario o del remitente de la mercancía, la clave del registro federal de contribuyentes de aquellos y el propio, la naturaleza y características de las mercancías y los demás datos relativos a las operaciones de comercio exterior en que intervengan en las formas oficiales y documentos en que se requieran o en caso de así señalarse en el sistema mecanizado, perdón. También van a tener que hacer un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados o grabar dichos pedimentos en medios magnéticos que autorice la Secretaría. Si se fijan, es prácticamente igual que si fuera un agente aduanal. Y así también como en un agente aduanal, también existe una cancelación. Y la cancelación de cualquier autorización de un apoderado aduanal, independientemente de las sanciones que puedan proceder de otras naturalezas, eh, ya ven que puede ser civil, administrativa o materia penal. Quitando este tipo de infracciones, aparte de eso, se va a cancelar la autorización cuando se declare con inexactitud algún dato en el pedimento o en la factura tratándose de operaciones con pedimentos consolidados, siempre que de alguno de los siguientes casos se dé. Bueno, puede ser cuando haya una omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, en su caso que excedan de 142.120 pesos y que dicha omisión represente más del 10% del total de lo que se debió haber pagado. También en cuanto a la efectuación o cuando se efectúen los trámites del despacho aduanero sin el permiso o sin contar con la asignación del cupo de las autoridades competentes, cuando se requieran o sin realizar el descargo total o parcial sobre el pedimento o cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Otra de las causales es señalar el pedimento, el nombre, domicilio fiscal o la clave de registro federal de contribuyentes de alguna de las personas que no hubiere solicitado la operación. Es decir, utilizar el nombre de otras personas para poder simular una operación. Otro es el ser condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de un delito fiscales o de otro delito intencionales que ameriten pena corporal. En este caso, implicaría cuando alguno de los requisitos que se le dio al principio ya no cuente con ellos. También de manera analógica se puede decir de que cuando se vuelva militar, por así decirlo, o cuando tome algún cargo de servicio público. Otro de los posibles cancelaciones sería por permitir que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actúe al amparo de su autorización. Es decir, que permita que utilicen su propia autorización. Otro sería que, tratándose de regímenes aduanales temporales, de depósito fiscal y de tránsito interno de mercancías, declarar con inexactitud alguno de los datos que se refiere el párrafo de la fracción 1 antes indicado. Esto quiere decir que cuando se diga que está en un régimen de aduanero temporal, resulta ser de que no vaya a ser temporal, sino que quede de forma definitiva. Y por último, y este es muy muy rigorista, pero bueno, después se podría pelear, pero aquí prácticamente
cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 176, ahí hay un catálogo en donde ustedes van a poder observar qué actividades se pueden considerar como infracciones en materia aduanera. Entonces, si por alguna razón comete alguna de estas infracciones, ya nada más por el simple hecho de haberlas cometido, ya con eso va a ser más que suficiente para que te cancelen esta autorización. Les soy sincero, se me hace demasiado rigurista, pero porque existen algunas infracciones que se pueden considerar como, como leves o graves y están englobando todas las infracciones para poder sancionar, por así decirlo, a esta persona por cometer esas infracciones. Repito, después de en siguientes clases vamos a estar viendo esto que son las infracciones. Bueno, continuando con nuestro plan de estudios, también está establecido lo que es un dictaminador aduanero. ¿Y quién es esta persona? Bueno, es aquella que está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para practicar un segundo reconocimiento en las aduanas que presten el servicio. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, para empezar, todos son expertos en la materia, en principio de cuentas. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy hablando de tanto del agente aduanal como el apoderado aduanal. O también dictaminador va a ser un experto y prácticamente perito en materia aduanera. Y lo podríamos conocer como, o lo podríamos señalar como una especie de consultor externo que va a supervisar todo el proceso, toda la operación que se hace en la importación o exportación de mercancías. Va a ser como aquella persona que va a estar vigilando tanto al agente aduanal como el apoderado legal para estar viendo cualquier error que pueda poder cometer. Y una vez que pues pasa todo con todo el procedimiento, va a dictaminar, por eso el término, sobre si cumplió o no cumplió con las normas. Bueno, para obtener este requisito también necesitamos las mismas características que tanto para el apoderado como el agente aduanal. Es ser mexicano por nacimiento, no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional, gozar de buena reputación personal y ser reconocido con reconocida probidad y honradez, no ser servidor público ni militar en servicio activo y no haber prestado sus servicios en la Administración General de Aduanas. No tener parentesco consanguíneo sin limitación, ascendente y descendente o colateral por hasta cuarto grado con el administrador de la aduana donde se presta el servicio. Y presentar y aprobar el examen psicotécnico. Aquí me quiero quedar un poquito porque si se fijan todos los requisitos que hemos visto, que ya parece como lo he estado repitiendo como loro, son muy parecidos precisamente porque nuestras normas son de desconfianza. Bueno, por así decirlo, nuestra historia está plagada de situaciones o momentos históricos muy penosos que implican traición o implican algún beneficio particular de ciertas personas y se ve reflejado plenamente en estos requisitos. Fíjense, lo que es el ser mexicano por nacimiento ya le da en la torre que cualquier extranjero que pudiera ser experto, que pudiera agilizar todo el trámite, no lo puede hacer. ¿Y por qué esto? Si se fijan, repito, nuestra historia ha implicado que la intervención de extranjeros en nuestro territorio ha dado como resultado pues la pérdida de algunos de tierras. También hace muchísimo tiempo, bueno, ya no tanto, desde la constitución de 1917, estaba prohibido, por ejemplo, que los extranjeros utilizaran territorio o se establecieran en territorios que estuvieran ya sea en la frontera o en las orillas del mar.
¿Por qué? Por cuestiones estratégicas. Y afortunadamente ya hemos cambiado esa situación. Pero su lógica era de que si tenían esos lugares, primero podían estarnos comiendo territorio. Ya ven que así nos pasó cuando perdimos Texas, Arizona, Alta California y Nuevo México. Entonces, previendo eso, pues decidieron que no podían establecerse en esos límites. Y la verdad es que en materia aduanera, eso también implicaría un grado de pérdida de soberanía, quizás. El hecho de que una persona extranjera tuviera en el territorio, imaginemos que en unas playas de Vallarta, que tenga entrada directa cualquier navío navegante con bandera extranjera que entre directamente a esos terrenos que son de algún extranjero. La verdad es que ya hemos cambiado muchísimo esos conceptos por la globalización y sobre todo porque ya hay formas más eficientes de controlar lo que es el contrabando o alguna una situación de entrada de mercancía que no sea legal. Pero pues tenemos todavía estos requisitos. Entonces, no cualquier persona, a lo mejor un extranjero, repito, que sea un perito en cuanto a la importación, exportación de mercancías, pues no podría ser ni dictaminador, ni agente, ni mucho menos apoderado legal. Otro es no haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito intencional. Aquí técnicamente hablando, se está castigando a una persona dos veces por haber cometido el mismo acto. Realmente cuando nosotros, bueno, cuando alguien eh, realiza alguna infracción, algún delito, y es castigado una vez que sale de, de la cárcel o del reclusorio, como lo quieran llamar, del centro de readaptación, pues precisamente es eso, se readapta como persona hacia la sociedad. Por tal motivo, no tendría que tener esa estigma de haber sido condenado por una sentencia ejecutoria intencional. Sin embargo, pues así está señalado. Otra que me encanta mucho es la de gozar de buena reputación personal y ser reconocida, de reconocida probidad y honradez. Pues la verdad eso lo que va a implicar es un acto subjetivo por parte de quien lo va a autorizar, porque si por alguna razón tiene alguna enemistad con esa persona, simplemente no le va a dar esa autorización. Imagínense un abogado que se pelea con el administrador aduanal de X lugar y al momento de que vaya a dar dicha autorización, pues esta persona simplemente no le va a dar eh, esa autorización. No ser servidor público ni militar en servicio activo. Esto prácticamente lo que hace es no utilizar influencia, se puede decir, eh, respecto a la entrada de algún servicio, perdón, alguna mercancía. O al ser miembro activo, pues eso implica también de que pueda tener alguna ventaja respecto a su posición. Hasta cierto punto, estos sí podrían ser, bueno, relevantes o podría aceptarse, pero yo no me imagino un soldado raso eh, teniendo este tipo de injerencias. El que sí se me hace bastante absurdo es mi punto de vista. A lo mejor para ustedes también lo pueden tomar como algo real. Es no haber prestado sus servicios en la Administración General de Aduanas. Es que es su vida. Al final de cuentas, una persona que se dedica a lo que es el derecho aduanal se va a dedicar toda su vida o gran parte de ella. Y resulta ser, supongamos, de que alguien que fue servidor público, en este caso estuvo en el servicio en la Administración General de Aduanas, pues lo despiden o decide renunciar y todo ese conocimiento o ese cúmulo de conocimientos pues ya no se va a poder utilizar. Si lo que, vamos, lo que se pretende es de que sean expertos, porque precisamente es una rama del derecho bastante compleja, pues necesitamos a alguien o algunas personas que sepan al respecto. Pero la verdad es que les impiden
por el simple hecho de haber prestado sus servicios en la administración. Quizás a lo mejor estuvo 30 días. Ya ven que hay muchos trabajos que limitan su plazo o tienen algún periodo de tiempo de prestar algún servicio público. Imagínense, estuvo 30 días, lo despiden y ya por eso ya no va a poder hacer absolutamente nada en como servidor, bueno, más bien como dictaminador o bien como agente o apoderado aduanal. También en lo que se refiere al parentesco, pues si existiera algún problema, creo yo, en cuanto a alguna, ¿cómo lo puedo decir? Alguna intervención, pues creo yo que ya existen otros elementos para comprobar que hubo alguna influencia en cuanto a en cuanto a las actividades irregulares. No por el simple hecho de que sea pariente del administrador aduanal donde preste su servicio, implicaría que le va a dar algún tipo de beneficio. Supongamos que había dos apoderados o dos personas que eran expertos en esa materia o a lo mejor tenían su propio despacho. Eran dos hermanos y uno decide entrar al servicio y el otro, por el simple hecho de ser su hermano, ya no va a poder hacer sus actividades exactamente en el lugar en donde viven. Y eso le va a impedir la posibilidad de trabajar de una forma honesta, se puede decir. Por último, el de presentar y aprobar el examen psicotécnico. A diferencia de los otros requisitos, se me hace prudente porque ahí se puede ver lo que es los conocimientos de la materia. Si una persona no cuenta con suficientes conocimientos, pues lo que va a provocar no es tanto en perjuicio de él, sino en perjuicio de la economía mexicana. No puedo decir que una sola persona pueda perjudicarlo, pero sí necesitamos expertos en que realicen esas actividades para evitar conflictos. El problema es que es muy caro el estar presentando esos exámenes. Mejor en una empresa a lo mejor pueden pagar los 15,000 o 30,000 pesos que puede costar cada apoderado o en este caso un dictaminador, pero es muy muy caro estar siéndose experto en este tipo de materias. Bueno, continuamos con lo que es la unidad 2, que son infracciones, sanciones y procedimientos administrativos o en materia aduanal. Nosotros lo conocemos como PAMA y vamos a ver eso posteriormente. Primero vamos a empezar con lo que son las infracciones. Pero antes de ello, vamos a ver rapidísimo qué cubre esta unidad 2. Son las infracciones, conceptos, clases de infracciones, las sanciones, conceptos, vamos a ver las clases de sanciones, inaplicabilidad de las sanciones, porque existen algunas que pues las presentan, pero pues la verdad es que no vamos a poder, hay algunas que no se pueden aplicar. Existen lo que son una parte adjetiva, que son los procedimientos administrativos, cuáles son sus conceptos y qué tipo de procedimientos administrativos existen. Vamos a ver lo que son las PAMAs, sus antecedentes, conceptos y clases de PAMAs. ¿Qué pasa con aquellas propiedades o aquellas mercancías que pasan a la propiedad del fisco? Y también vamos a ver lo que es el cobro de crédito fiscal derivado de la resolución de una PAMA. Bueno, vamos a empezar con lo que son las infracciones. Como ustedes saben, existen algunas conductas que son contrarias al bien común de una sociedad. Y con base a la definición del derecho, las autoridades van a generar ciertas normas que van a regular las conductas de esas personas. Dice nuestra definición que es para dar solución a los problemas surgidos de la realidad histórica. En este caso, nuestro derecho está encaminado a lo que es una guía conductual, por así decirlo, de que las cosas que se hacen correctamente no le pasa nada a las personas, pero si no cumple con esas normas va a tener un castigo, una sanción.
Así, la mayoría de nuestras normas, aquí en México tenemos infinidad de normas. Somos uno de los países con mayor número de, de reglamentos, bueno, de leyes, tanto federales, generales, estatales, municipales. Este, tenemos lineamientos, tenemos miscelánea fiscal, tenemos infinidad de conductas reguladas. Y eso nos ha venido a perjudicar, en mi particular punto de vista, porque todo lo queremos este, solucionar con una norma, cuando existen otros elementos, por ejemplo en nuestra constitución tenemos los principios generales de derecho y tenemos algo muy importante que es lo que estamos haciendo ahorita, que es la educación primaria, que es en las familias, y secundaria, que estamos hablando de las escuelas. Todo esto va a generar ciertos valores que, independientemente de las normas, va a haber una muy buena armonía. Sin embargo, pues no tenemos todavía esa idea de manera globalizada aquí en México, y resulta de ser de que tenemos que estar siempre atendiendo a cualquier norma. Bueno, en cuanto a las infracciones, primero vamos a ver qué se entiende como una sanción. Se va a entender como el resultado o producto de la violación. Me había faltado una coma. El producto de la violación, incumplimiento o contravención, perdón, del derecho y las disposiciones legales. Y no se equivocaron. Vuelvo a repetir la definición. Es el resultado o producto de la violación, incumplimiento o contravención del derecho y las disposiciones legales. Muchos autores definen una sanción como con, conforme a lo que no es. En efecto, si ustedes incumplen o no hacen una violación o hacen un incumplimiento o contravienen el derecho, van a tener como resultado lo que es una sanción. Pero si se fijan, está de manera pasiva esta definición. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque si se tratara de determinar de manera directa, pues habría una infinidad sería una letanía. Porque ¿cómo lo señalaríamos? Es el acto de una autoridad, una persona, o cualquier sujeto con la facultad de producir ¿qué? Una incomodidad. Vamos, si se fijan, no, para poder definirlo, salvo su mejor opinión, obviamente, tendríamos que estar englobando una serie de situaciones que nos estaría llevando un párrafo o dos párrafos para poderlo definir. En cambio, si lo definimos de manera de forma inversa, pues decimos que va a ser el resultado de, el resultado de alguna violación, incumplimiento o contravención de derechos a las disposiciones legales. Y esto en términos generales, porque ya saben que hay algunas violaciones, incumplimientos y contravenciones que no se han castigado. Y lo vemos todos los días. Y ahora, ¿qué es la ilicitud y qué la produce? Son delitos o infracciones que, para los efectos de nuestro estudio, serán de carácter aduanero y la van a producir el hecho contrario a las leyes de orden público. Y aquí le cambié. La produce el acto contrario a las leyes del orden público. ¿Por qué lo cambié de hecho a acto? Porque los hechos, existen algunos hechos que son involuntarios o que no tienen la mano del ser humano. O bien existe la voluntad del ser humano respecto de una circunstancia que va a dar como consecuencia ese hecho ilícito. Ejemplo, supongamos que hay una tormenta, un incendio en el puerto, y resulta de ser de que una embarcación entra hasta el fondo. No sé cuál sea el término, la verdad, pero imaginemos un barco con
contenedores mercantiles y se estampa en la playa. Todos los contenedores se caen y al momento de estar, por así decirlo, recogiendo esa mercancía, puede ser de que una se llegue a perder o alguien se la encontró, la agarra y se va con esa mercancía. Y quizás esa mercancía pudo haber sido de contrabando o podía haber sido algún objeto que pudiese haber sido ilícito. Si se fijan, por un acto de fuerza mayor o caso fortuito, esa mercancía que pudo haber sido ilícita llega a puerto, al territorio mexicano y no pudo configurarse ese delito o esa infracción. En cambio, un acto, hay voluntad de una de las partes, en este caso del que va a meter la mercancía, para, para realizar un ilícito y obtener algún lucro o algún beneficio al realizar este acto. O acuérdense que cualquier acto existen derechos y obligaciones y existe la voluntad de las partes o en este caso de una de las partes para cometer estos ilícitos. Y repito, para el caso de la materia, estos delitos e infracciones van a corresponder en materia aduanera. ¿Y qué es una infracción en materia aduanera? Son las violaciones que las personas obligadas al cumplimiento de las normas legales realizan con conductas consistentes en dejar de hacer lo que la disposición legal ordena, hacer lo que prohíbe o no tolerar no tolerar lo que regula. Y esto es igual en todas las materias. Cualquier derecho, por ejemplo en materia penal, cualquier norma va a establecer una conducta hacia las personas, tanto físicas como morales. Y si éstas no quieren o no desean cumplir con esas normas, pues va a haber un castigo. Es decir, si uno quiere traer alguna mercancía, pues tiene que cumplir con todos los requisitos. De lo contrario, o si no quieren hacerlo con esos procedimientos y tratan de realizarlo de manera alterna, por decirlo de una manera, y son descubiertos o son capturados haciendo ese tipo de actividades, pues van a ser sancionados. A diferencia del derecho civil, que se basa en la equiparación del derecho aduanero, pretende la subordinación del individuo a la fuerza del Estado, quien a su vez ha legislado un entramado de normativas prohibitivas y sanciones para la protección de los intereses del Estado y para la legitimación de la actuación de las autoridades aduaneras. Como lo vimos hace 2 clases, la historia de las aduanas es precisamente eso, un medio precautorio o preventivo de que llegue mercancía que pudiese ser nociva. Ya hemos visto muchas veces a través de nuestra historia que pueden llegar algunas mercancías que pueden afectarnos en nuestra salud quizás. Imagínense que llegara una embarcación con llena de paquetes, las cuales se encuentra, por así decirlo, infectado con el coronavirus. Entonces, lo que va a pasar es de que si no hubieran este tipo de normas, todos esos paquetes se van a distribuir al grado de que va a contaminar a una población, a una ciudad, a un estado y quizás a todo un país. Si se fijan en Estados Unidos, ya las cifras son alrededor de 1.400.000 infectados. Y el problema es de que no ha habido una contingencia real para poder disminuir esa enfermedad. Aquí en México vamos para allá. Espero que no sea tan grave como en Estados Unidos. Imagínense teniendo aquí 1 millón de infectados, sería prácticamente imposible
sostener con nuestro sistema de salud. Prácticamente va a estar rebasado. Entonces va a existir unas normas que hagan el procedimiento más eficiente y sobre todo que toda la mercancía esté comprobado de que no tenga, por así decirlo, algún tipo de contaminante. Y si hay personas que no quieren realizar ese procedimiento, pues se van a hacer acreedoras a una sanción. Entonces, el objetivo de las sanciones en el derecho aduanero es en todo momento reprimir los actos ilegales a través de elevadas penas. E inclusive son desproporcionadas, créanme. Quizás yo puedo asegurar de que las penas en materia administrativa, en específico en materia aduanera, son muy elevadas, muy estrictas por el sistema. ¿Por qué? Históricamente hablando, han sido la vía para contrabandear o para realizar actos ilícitos, y siempre ha sido a través de entrada de ese tipo de mercancías. Y lo que trata de hacer es inhibir estos castigos desproporcionados. Lo que van a hacer, repito, es inhibir que se siga realizando estas actividades. Por así decirlo, es un escarmiento para las demás personas que quieren realizarlo. Es como, sí, un ejemplo, es un castigo ejemplar para que aquella persona que intente entrar con mercancía ilegal asuma las consecuencias. Dicen, las penalizaciones bajo ninguna circunstancia tendrán un carácter recaudatorio. Bueno, su función es principalmente futuras y en menor medida pretenden una restitución del daño para la federación. Lo que va a pasar es de que lo van a hacer para que las personas no lo vuelvan a hacer. Repito, es una idea bastante utópica. Se puede decir que es buena, pero no sé, como que puede llegar a perjudicar a personas que a lo mejor ni siquiera, sin deberla ni temerla, le pueda pasar. Muchas veces hay algunos sujetos que no tienen conocimiento de que están transportando alguna mercancía ilegal. Hay muchos programas al respecto. Hay gente que sí sabe lo que está haciendo, pero puede haber incluso amenazas o, repito, puede haber situaciones en las que uno no tiene conciencia de la situación hasta que se ve involucrada. Hay películas, yo me acuerdo de una muy chistosa, la verdad, se la recomiendo, si se quieren divertir un poquito ahorita que estamos en aislamiento. Hay una del diario de Bridget Jones, esta sería la segunda, Al borde de la razón. Si quieren verla, está muy divertida. Es una comedia bastante burda, pero está entretenida. Ahí tiene muchas situaciones bochornosas, pero sí está muy padre como para verla en estos días. Y ahí se toma en cuenta este tipo de situaciones en donde no existe conocimiento respecto a alguna mercancía y pudiese ser perjudicial para esa persona. Pero la ley es ley y se va, como dice el argot jurídico, el derecho es igual para todos. Bueno, en materia aduanal vamos a ver dos tipos de actos ilícitos. Hay unos que son de carácter administrativo, que literalmente son como las faltitas que no son tan perjudiciales para para la sociedad mexicana, e inclusive con una sanción pecuniaria sería más que suficiente. Y hay otras que son de carácter penal. Esta la vamos a ver muy someramente porque corresponden a otra materia. Entonces, las primeras son, repito, de carácter administrativo. Esa naturaleza administrativa, y solamente va a ser multas. Bueno, pueden ser amonestaciones, multas o inclusive arresto de 36 horas, dependiendo del acto. Pero en cuanto a materia penal, eso sí pueden llevarse meses
o incluso años a las personas que se les vea involucradas en ese tipo de actos. Bueno, vamos a ver rapidísimo lo que son la clasificación de infracciones aduaneras. Estas van a ser tres tipos y va a haber como una calificación de cada una de estas infracciones. La primera de ellas es las defraudaciones. Los infractores formales que no requieren que la conducta incriminada sea dañosa, sino basta que constituya una amenaza o un peligro. Y un ejemplo es la ocultación a bordo de mercancías. Ojo, no implica que sea una incriminación dañosa, o sea que el material vaya a causar algún perjuicio a la sociedad. Y siempre lo vamos a remitir a lo que son las drogas o algún psicotrópico, sino que pueden clasificar a lo mejor una mercancía que, que pudiese ser peligrosa, pero fue clasificada de otra manera. Puede haber sustancias que son tóxicas, que fueron que son similares o tienen algunas características de otra sustancia y que haya sido clasificada, puede ser por error o puede ser intencional. En la ocultación a bordo de mercancías, como ejemplo, muchas personas utilizan algunos productos o mercancías en donde ocultan, por ejemplo, dinero. Ustedes tienen la posibilidad de llevarse aproximadamente $10,000 de manera efectiva, bueno, en forma de efectivo, y mucha gente para realizar, no sé, puede ser para un sistema organizado de delincuencia organizada, o bien por otras circunstancias ocultan cierta cantidad de dinero. Y muchas veces son muy ingeniosos cómo hacen ese tipo de ocultamientos. Pueden ser entre metales o en el borde de la maleta. No, bueno, o sea, ingenio tenemos, y sobre todo aquí como mexicanos tenemos muchas formas de llevar a cabo este tipo de cosas. Si se fijan, una puede ser, por ejemplo, de manera de dinero, podemos estar ocultándolo, o bien clasificando de forma diferente algún objeto o alguna mercancía. Otras son las contravenciones. Son las transgresiones a las formalidades establecidas en las leyes por medio de las cuales se asegura la eficacia del régimen del control fiscal. Aquí puse la presentación tardía de la documentación, pero lo que podríamos hacer es, ¿se acuerdan de todos los requisitos que hacen en las operaciones en materia de comercio exterior? O sea, todo el procedimiento que tiene que hacer el agente aduanal, el apoderado aduanal. Bueno, si se equivocan en algún procedimiento, habría una contravención a las normas. Si les faltó un documento, si no fue firmado, si no se digitalizó algún pedimento, o no se presentó en medio magnético algún documento, entonces habría una infracción por parte de estas personas. Y por último está lo que es el contrabando. Es el acto o omisión que tiende a sustraer mercancías y efectos de la intervención aduanera. Esto es completamente, puedo llamarlo ilegal, pero son actos directos, curiosamente, que hacen que se vuelva indirecta la persecución de este tipo de delitos o de actos. Va a existir clandestinidad, ocultamiento, y se obra con dolo, obviamente, furtivamente. Y esto, a diferencia de las contravenciones, muchas veces incluso se hace a través de órganos o grupos delictivos, o gente que ya sabe que busca la manera de poder sustraerse de las normas. Y lo hemos visto muchas veces. Muchas veces hacen túneles, o utilizan submarinos, o utilizan varios medios para poder introducir esa mercancía a nuestro país. Estamos hablando desde Fayuca, por decirlo de una manera un poco burda,
o bien sustancias psicotrópicas. Y bueno, hasta el día de hoy va a ser este tema, infracciones. La siguiente sesión vamos a empezar con lo que es tipos de infracciones. Las conductas se pueden clasificar como leves y graves. Curiosamente no existen términos medios en este tipo de infracciones en materia aduanal, por lo que habíamos comentado. Existe la idea de ser un poco más castigable este tipo de actos como escarmiento, o bien para ser un poco más ejemplares, o que sean un ejemplo, mejor dicho, para que otras personas no lo realicen. En un momentito más voy a mandarles lo que es la actividad del día de hoy, y quien vaya terminando esa actividad estaríamos terminando también la clase y nos estaríamos viendo la siguiente. Muchísimas gracias por su atención. Les repito, cuídense mucho y pues nos vemos.